¿Cuál será el futuro del olivar en Andalucía? ¿Cómo afecta el cambio climático a este sector productivo fundamental para determinadas zonas de la comunidad? Hoy en Red mostramos el modelo OliveCan, un programa informático capaz de predecir el comportamiento de estos cultivos. Además descubriremos DropShow, una plataforma digital que se vale de los beneficios del Big Data para ayudar a promotores musicales a elegir la mejor opción en el diseño de los carteles de sus eventos. Y en nuestra sección Ponlo en Práctica aprenderemos a designar a un heredero para que gestione tu perfil de Facebook en caso de fallecimiento del usuario. Emprendedores, videojuegos, gadgets, youtubers andaluces, todo sobre Internet, ciencia y tecnología, hoy en Red. She said she too young, don't want no man, so she gon' call her friends. La inteligencia artificial se ha convertido ya en una herramienta imprescindible en muchos sectores de nuestra vida y el sector sanitario no podía ser menos. Hoy conocemos un sistema que utiliza inteligencia artificial para visualizar los datos genéticos de pacientes con melanomas. Ofrecer un diagnóstico médico con garantías ahora es mucho más asequible gracias a la irrupción de la inteligencia artificial. Sin la inteligencia artificial realmente no podríamos establecer ninguna conclusión sobre cientos de genes que analizamos, por ejemplo, en este proyecto, más cientos de variables clínicas que si las combinamos todas son miles y miles de datos y de heterogeneidad que con esta aplicación, con esta visualización tan práctica, realmente nos facilita a la hora de extraer conclusiones y de orientar hacia dónde tenemos que investigar. Y es que la aplicación de la inteligencia artificial en el sector de la medicina ha solucionado muchas de las grandes dificultades de este campo. Nosotros necesitábamos una aplicación accesible para meter todos los datos anonimizados, por supuesto, de los pacientes con el fin de intentar extraer la máxima información clínica a la que luego íbamos a añadir la información genética que se hacía pues, a través de unas determinaciones que se hacen en el Laboratorio de Biología Molecular para el Cáncer que tenemos aquí también en la Universidad de Málaga. Y es así como surge este proyecto. Esta nueva herramienta lo que le permite al médico en su faceta investigadora, en los ensayos clínicos, gestionar la información que recoge a lo largo de todo el ensayo clínico, variables clínicas y datos de expresión genética o expresión génica. Y la herramienta no solo le permite gestionar los datos, sino que le permite además hacer un análisis sencillo de estos datos y accesible para el médico, simplemente accediendo a una página web, donde puede visualizar cómo pues bien, estos genes se expresan más o menos y además cómo varía la expresión de los genes a lo largo del tiempo. Realmente la herramienta es una base de datos que congrega tanto los datos clínicos como los genéticos y luego le hace un análisis estadístico posterior y por supuesto pues, permite vernos también con mapas de calor y cómo están expresados determinados genes en función de las determinadas características clínicas. Una herramienta pensada para convertirse en un imprescindible de los facultativos médicos. Es una herramienta hecha a medida para analizar datos de expresión génica y además en un interfaz y un entorno muy sencillo de usar que no va a encontrar en otras herramientas que hay en el mercado, que están orientadas a genetistas y son muy específicas y muy buenas en los análisis que hacen, pero que es muy difícil que un médico sea capaz de usarla en su día a día en el ensayo clínico, ¿no? Y esto la convierte en su principal ventaja. La herramienta, la principal ventaja que tiene es que está orientada al investigador clínico, no está orientada a un genetista, ni a un investigador en biología, ni a un informático. Es una herramienta específica para investigadores clínicos. Esa es la principal ventaja que tiene. ¿Pero cómo funciona? El core de la aplicación es algoritmos que aprenden a partir de los datos que hay y generan modelos predictivos o descriptivos nuevos, ¿no? O sea, modelos que sirven para predecir qué puede pasar a partir de estos datos que ya ha aprendido del pasado o describir de manera visual, hacer agrupaciones, clústeres, a partir
de las propiedades numéricas de los datos. Una unión de tecnología, informática y medicina que llevará a incrementar el porcentaje de aciertos en los tratamientos. A día de hoy es un proyecto de investigación, por tanto la aplicabilidad en el día a día no la tiene, pero es cierto que si se consolidan los resultados que estamos teniendo ya de forma provisional, pues yo creo que es una herramienta bastante sencilla a la hora de introducir los datos clave como edad, fecha del diagnóstico, fecha de inicio del tratamiento. Y eso puede servir, o la idea es que sirva en el futuro, para saber si un tratamiento a priori podemos saber si va a funcionar o no va a funcionar tomando una muestra de la expresión génica del paciente al inicio, antes de empezar el ensayo, ¿no? Antes de empezar el tratamiento clínico. Pero el futuro de esta herramienta no queda ahí. La herramienta inicialmente era solo para el melanoma, pero hemos hecho una extensión de la herramienta donde lo hemos generalizado y ya se podría aplicar en cualquier ensayo clínico. De hecho, tenemos un par de ensayos clínicos esperando para aplicarse usando esta herramienta y añadiéndole lo que haga falta. Y de hecho el proyecto, o este caso del melanoma, se va a seguir trabajando, pero en el caso de la microbiota, donde se probará también con la extensión de esta herramienta. Un proyecto, por tanto, que supondrá un antes y un después en el ámbito sanitario, al proporcionar a los profesionales las herramientas necesarias para combatir y comprender mejor cómo evolucionan las enfermedades del cuerpo humano. Si dispones de más de un teléfono móvil y necesitas utilizar WhatsApp en todos ellos, te interesa saber que la popular herramienta de mensajería permitirá compartir una misma cuenta en dispositivos diferentes. De esta manera, no solamente será posible acceder a los chats de WhatsApp en smartphones distintos, sino que la cuenta del usuario podrá ser abierta al mismo tiempo, por ejemplo, en un teléfono y en una tablet. Hasta ahora, para hacer uso de la herramienta en un iPad, había que desinstalarla del iPhone al que estuviera vinculada la cuenta. Un extremo que ya no será necesario una vez que se habilite la nueva función. Por otra parte, no habrá ningún tipo de incompatibilidad entre dispositivos iOS y dispositivos Android, ya que la cuenta podrá ser compartida indistintamente del sistema operativo que se tenga instalado. La posibilidad de usar una cuenta en más de un dispositivo era una de las principales reclamaciones hechas por los usuarios de WhatsApp, que veían cómo esta función ya estaba disponible en otras herramientas similares. A esta importante novedad se suman otras que la plataforma ha ido anunciando en las últimas semanas, tales como la edición de contenido multimedia, que comenzará funcionando en iOS, o el lanzamiento de versiones específicas de WhatsApp para Windows 10 y para el recién estrenado sistema operativo Kaios. ¿Cómo es posible saber si la contratación de un artista musical va a dar los resultados esperados? Es una de las mayores preocupaciones para los organizadores de eventos a la que han querido dar solución unos jóvenes emprendedores a golpe de tecnología. DropShow es una plataforma de Big Data que recopila información de 1,7 millones de artistas de todo el mundo. Y utilizamos esa información para generar valor en la industria musical, sobre todo enfocado a los promotores musicales que compran las actuaciones de los artistas. Un promotor está pensando en un artista y quiere saber si va a tener la atracción que él espera en su ciudad o su festival, ¿no? O su evento. Entonces pide un informe y ese informe lo que hace es arrojarle la cantidad de seguidores y de oyentes que tiene en su ciudad. Yo voy a necesitar, van a ser 2 días, necesitaré 6-7 bandas más o menos. En total, lo que pasa es que al final voy a reducirlo, pero necesito saber qué es lo que está funcionando un poquito mejor en esta zona. Yo me dedico a la promoción de conciertos y eventos en general. Una vez decido si quiero trabajar con un artista en concreto o en una ciudad en concreto con unos artistas que yo todavía no sé cuáles son los más apropiados, entro en la página de DropShow. Ahí encuentro un formulario que sencillamente puedo rellenar solicitándole a la aplicación que me remita datos sobre esa ciudad en concreto, sobre un artista en concreto. También le arroja cuánto ha crecido en seguidores y oyentes en esa ciudad. Y además también arroja un cómputo de crecimiento de ese artista en todas sus redes sociales y en todas sus plataformas de streaming.
Nuestro segundo servicio, que son las búsquedas, permite filtrar en toda esa base de datos y arrojar aquellos artistas que más han crecido y que además más oyentes tienen en esa ciudad. Yo los datos que me ofrece Dropshow los utilizo para fijarme en la proyección que puede llevar un artista en un punto concreto o la proyección que puede tener en una ciudad algún género concreto porque está desarrollándose más en ese punto. Vale. Vale, muy bien. Vamos a cruzarte todos esos datos a ver si sacamos lo más bonito, ¿no? ¿De qué género hablamos? Eso te iba a decir, centraros por favor en todo lo que tenga que ver con el point. Me gustaría aglutinar con todas las edades posibles y que además no se quede ningún rango fuera. Los extraños entregándonos. José, ¿le mandaste a Curro lo que tenía pendiente, que lo urgía un poco? Sí, nos pidió un informe de 30 artistas para un festival en Cádiz. Bueno, hicimos la selección, se lo hemos mandado ya, nos llamó para darnos feedback y la verdad es que está muy contento. Sobre todo le fue útil la tabla comparativa que le mandamos, está encantado con eso. Las tecnologías que entran en juego en Dropshow van desde las internas hasta las externas. En cuanto a las internas, está la gestión del Big Data interno y el software para la gestión de esos datos. El Big Data es una revolución porque facilita mucho, ahorra horas de trabajo y bueno, es a golpe de clic tienes la información que necesitas para tomar decisiones de una manera muy rápida. El Big Data nos está permitiendo cruzar una serie de datos, multitud de datos, mediante la cual estamos terminando con esa intuición que antes tenía la gente a la hora de llevar a cabo su negocio, en este caso la contratación de artistas musicales, y lo que estamos haciendo es objetivar la forma en la que funciona el negocio de los promotores musicales. Las externas son todas las posibilidades que ofrecen las plataformas como Spotify, YouTube, SoundCloud. Fuimos los extraños. Vengo de ver a Pedro. Sí. Nos comentó que quería hacer un ciclo de conciertos. Tiene pensado un aforo de 600 personas. Sí. Y sobre todo artistas de pop y rock. Sí. Entonces nos ha pedido alrededor de un informe de 20-30 artistas. ¿Cuántas fechas en total piensas cerrar, más o menos? Como unas 5, entre 5 y 7, depende del informe que le entreguemos y de cómo vea la rentabilidad de cada artista. Nuestro objetivo a nivel de mercado son primero trabajar en España con los promotores de España y en aproximadamente 2 o 3 meses empezar a abrir mercado a Latinoamérica. Ahora que tenemos la posibilidad de manejar datos de todo el mundo, la idea es llegar a todo el mundo, no solo quedarnos, por ejemplo, en España. Si podemos recopilar datos de artistas latinoamericanos y promotores latinoamericanos, ¿por qué no ofrecerle también ese servicio y ayudarle en su negocio? Ahora mismo nos centramos en promotores, pero claro, imagínate, agencias de publicidad que quieran contratar a grupos para los anuncios, el sector audiovisual para coger canciones para las películas o lo que sea, ¿no? O sea, que tiene un campo muy grande. Sí, el futuro es esperanzador. Dropshow llega como un revulsivo para la industria musical que permite a los profesionales del sector dar siempre con la tecla acertada. A partir de ahora ya puedes designar a un heredero que se encargue de tu cuenta de Facebook en el caso de que fallezcas. En este Ponlo en Práctica te explicamos cómo hacerlo. Para añadir un contacto de confianza, en primer lugar deberás entrar en tu cuenta personal de Facebook. Después hay que pinchar en la esquina superior derecha sobre Configuración. En Configuración General de la cuenta verás la opción Configuración de cuenta conmemorativa. Aquí la persona elegida podrá fijar una publicación de homenaje, responder a nuevas solicitudes y actualizar las fotos de perfil y de portada. Siempre manteniendo la privacidad, ya que no podrá publicar en tu nombre ni ver tus mensajes privados. En el recuadro blanco deberás escribir el nombre de quien quieras que se haga cargo de tu cuenta.
Al pinchar en agregar, le llegará una notificación indicándole que ha sido seleccionada como persona delegado. Por último, podrás desactivar tu cuenta cuando fallezcas marcando sobre "Solicita la eliminación de la cuenta". El único requisito para ser persona delegado es ser mayor de edad. Hoy en Enred visitamos Córdoba para conocer Olivcan, un modelo tecnológico capaz de conocer el futuro del olivo y de predecir su comportamiento. El futuro del olivar puede verse perjudicado por las consecuencias del cambio climático, pero desde el Instituto de Agricultura Sostenible han creado una solución. Olivcan es un programa de ordenador que contiene una gran cantidad de algoritmos matemáticos cuya función es representar el comportamiento del cultivo frente a factores climáticos, del suelo o del manejo del cultivo. Forma parte de un proyecto europeo llamado Olive Miracle, liderado por el catedrático Francisco Villalobos e integrado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba. Desde hace más de 50 años, los principales grupos de investigación del mundo han intentado simular la producción de los cultivos. Pero esta es la primera vez que se dispone de un modelo que simula, en lugar de trigo o maíz, el olivo. Y lo que queremos, por ejemplo, en este experimento de aquí, es empezar a hacer, no simular un olivo, sino simular una variedad de olivo, es decir, a buscar las diferencias varietales en los parámetros del modelo, diferencia en fotosíntesis, diferencia en aparato radical, extracción de agua, varias cosas, y maduración, por ejemplo, y entonces, digamos, hacer ya simulaciones orientadas que tienen la resolución de la variedad de olivo, no el olivo en general, digamos. Es decir, consiste en estudiar las propiedades de los distintos tipos de olivo para conseguir una clasificación minuciosa. La pregunta es, ¿cómo puede esta exploración servir para predecir el futuro? Uno de los problemas que podemos pensar que haya en el futuro es que el olivo, como muchas otras plantas arbóreas, frutales en general, necesita una cantidad de frío en invierno para poder llegar a florecer en primavera. Con las previsiones de incremento de temperatura debido al cambio climático, puede ser que algunas variedades en algún sitio, sobre todo en los sitios más cálidos, puede llegar a no florecer todos los años. Si, por ejemplo, de pronto a mí me gustaría saber por qué no hay olivares en el norte de Francia, por ejemplo, pues yo podría hacer el experimento virtual en cuestión de 5 minutos, si encuentro los datos climáticos de esa parte, y darme cuenta de cuáles son las razones por las cuales no es posible el cultivo del olivo allí. Este experimento permite pronosticar el desarrollo de un olivar en una zona determinada según sus características y las del clima de dicha zona, por ejemplo, y saber si es posible una adecuada maduración. Un modelo de simulación como Olivcan lo que trata es de resumir todo el conocimiento actual relacionado con la fisiología del olivo en ese código, en ese conjunto de algoritmos matemáticos, ¿vale? Digamos, es una forma de prever la respuesta del cultivo a modificaciones en el manejo y a modificaciones también en el clima. El modelo ofrece un nivel de información más detallado. Una vez que tenemos una resolución varietal del modelo, podemos hacer experimentos virtuales en diferentes condiciones y ver qué variedades van mejor en qué ambientes y bajo qué prácticas de manejo. De manera que encontramos los mejores trinomios de variedad, prácticas de manejo y condiciones ambientales. Un modelo de simulación tiene como objetivo reproducir las condiciones que se dan en la naturaleza. A medida que aprendemos más sobre el funcionamiento de las plantas en la naturaleza, podemos incorporar esos mecanismos a la simulación de los cultivos.
de manera que cada vez nos vamos acercando más a reproducir en el ordenador lo que hace un árbol en el campo. Una auténtica fusión entre naturaleza y tecnología. Hay que decir que el bienestar de nuestra sociedad cada día depende más de la técnica. Bueno, la utilización de la tecnología obviamente es algo que nos va a permitir tener un conocimiento mucho más profundo de los procesos naturales. Y toda esta base de conocimiento al final es útil porque permite alcanzar, digamos, estrategias para un mejor manejo de esos sistemas. Y no hay ningún contraste ninguna incompatibilidad en usar tecnología avanzada para entender mejor la naturaleza. Olive Kahn, una obra maestra de la ingeniería capaz de predecir el futuro del olivo de una forma respetuosa con el medio ambiente. Más de 20 años después de que viera la luz por primera vez en PlayStation, regresa a las pantallas Spyro the Dragon. Gracias a una adaptación para las videoconsolas de última generación, la trilogía original del conocido dragón de color morado llega dispuesta a repetir el éxito que la convirtieron en una de las series más longevas en la historia de los videojuegos. A pesar de que la mecánica se mantiene prácticamente intacta, el aspecto gráfico y visual se han remasterizado con el máximo cuidado para hacer que Spyro vuelva a ganarse la atención de una nueva legión de seguidores. Nos encontramos ante uno de los juegos de plataformas más populares de todos los tiempos, así que prácticamente sobran las presentaciones. Poco queda por decir sobre la sencilla trama principal, por lo que conviene centrarse en las novedades que se han incorporado a esta nueva edición, tales como el aspecto personalizado de los personajes. Los dragones protagonistas ya no se ciñen a un único diseño, sino que ahora se han ganado una imagen propia e incluso una personalidad. Por otra parte, han sido incorporados diferentes minijuegos a las entregas que en su versión original no contaban con ellos y se ha añadido la posibilidad de cambiar el ángulo de la cámara utilizando el stick derecho. Una puesta al día muy adecuada que debido a la alta calidad de los nuevos gráficos consigue lo mejor de sí en su versión para PC. En nuestra agenda tecnológica de esta semana, te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. Convergence The Global Blockchain Congress 2019 reúne en Málaga destacados expertos en materia de cadena de bloques. En este foro, profesionales, empresas y miembros de las instituciones públicas establecen un diálogo para definir las posibilidades que presenta una tecnología que ya está presente en todo tipo de sectores. Convergence The Global Blockchain Congress 2019 tiene lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga hasta este miércoles 13 de noviembre. Málaga también será escenario el próximo viernes 15 de noviembre del Foro Telecos Andalucía 2019, un encuentro de referencia para los ingenieros técnicos de telecomunicación de Andalucía que sirve como espacio de intercambio de conocimiento y experiencias. Además, como parte de esta jornada, serán entregados los premios Ingenio 2019, que reconocen la labor de diferentes profesionales del sector. El Museo Alborán y Aula del Mar de la capital malagueña es el lugar escogido para acoger el Foro Telecos Andalucía 2019. La feria de referencia sobre ciudades inteligentes, la Smart City Expo World Congress, aterriza en Barcelona para la celebración de su 9ª edición. Con el lema de Ciudades hechas de sueños, este evento de ámbito internacional atrae hasta la ciudad condal a distintas personalidades de referencia en el ámbito de las Smart Cities. El 5G, el transporte innovador y la economía colaborativa son algunos de los asuntos que serán tratados en el recinto de la Fira de Barcelona entre los días 19 y 21 de noviembre.